Amigos, buenas noches. Nos da mucho gusto el poder estar nuevamente con ustedes. Estamos en nuestro programa de Plan de Vida. El tema que hoy queremos tratar, exponer delante de ustedes es la blancura de nuestros vestidos. Es el séptimo tema ya dentro de Plan de Vida. Esperamos que cada uno de los temas que hemos estado viendo les esté abonando en alguna parte de ese tablero que estamos construyendo juntos y que es el plan de vida personal. Seguramente cada tema tiene una aportación importante que automáticamente les define cierta área, cierto trabajo, ciertas acciones que tienen que trabajar, pero también es cierto que hay temas que muchas veces para algunos son más relevantes que otros, en parte porque satisfacen esa necesidad puntual que están teniendo. Entonces, esperamos que este tema te pueda ser de mucha utilidad. Consideramos nosotros que es un tema muy actual, muy relevante con la situación que estamos viviendo, la pandemia. Esto nos ha traído una percepción diferente de la vida, de las cosas, y yo pensaría que muchas veces para bien. Quizás no todas las familias lo puedan decir, quizás no todas las familias están pues en una condición tan buena, sin embargo podríamos decir que otros, a pesar de las limitaciones y dificultades que hemos tenido, gracias a Dios podemos alegrarnos, podemos estar contentos y podemos dar gracias incluso por muchas situaciones que han pasado. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con este tema, la blancura de nuestros vestidos. Es una aportación que Salomón nos hace. Acuérdense que Salomón extrae principios para la vida en todo lo que él observó debajo del cielo, también en el mismo laboratorio que él vivió en su persona y que entonces lo puede aportar a manera de un legado, a manera de nosotros tener principios que hoy nos puedan ser útiles. Fueron principios que él extrajo de una sociedad, podríamos decir, muy diferente a la nuestra, aunque con ciertas caracterizaciones parecidas. Es claro que no son las mismas sociedades las que estamos comparando, pero en ciertos aspectos sí son parecidas esas sociedades. Sin embargo, en la sociedad que hoy estamos, con variaciones que tenemos, la idea es cómo esos principios los podemos traer a nuestra cotidianidad. ¿Cuál es el versículo lema en el cual estaremos trabajando nuestro tema? Es Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8, que dice lo siguiente. Dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Si lo leemos en otra traducción, en la traducción Nueva Traducción Viviente, vamos a ver cómo nos lo redacta, cómo nos lo relata, de tal manera que tengamos otra versión. Dice en esta versión de la siguiente manera. Dice, nadie, otra vez, perdóname, es 9:8. Dice así, dice, vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Esta versión, podríamos decir, es una versión más actual que trata de traernos un texto más antiguo,
a una condición de vida más contemporánea. Sin embargo, lo importante de este texto es que está escrito en relación a la sociedad en la cual Salomón extrajo el principio, y entonces tiene que ver mucho con lo que en ese tiempo se conocía o cómo vivía la gente. Podríamos decir que es un tema muy simbólico, muy cargado de símbolos, y tenemos que entender esa simbología para poder extraerle el principio de vida que nos está queriendo decir el predicador. Hay dos aspectos a los cuales se está refiriendo de igual manera esta traducción, y es lo que tiene que ver con las vestiduras, y por ello dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, pero también tiene que ver con aceite, tiene que ver con ungüento, tiene que ver con aquello a través de lo cual la persona ungía no solamente su cabeza, sino todo su cuerpo. Acuérdense, y si ustedes ven en la Biblia, pues muchos de los extractos aromáticos, muchas de las especies aromáticas están precisamente descritos en ese tiempo, en ese contexto, en esa sociedad, pero también en ese origen territorial. Si ustedes, por ejemplo, leen el Cantar de los Cantares que escribió Salomón, y es un canto de amor entre una pareja, van a encontrar mucha descripción de esas especies aromáticas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una sociedad que valoraba mucho lo que tenía que ver con los ungüentos, con los extractos, con las especies aromáticas, pero también es cierto, yo se los voy describiendo, lo que estaba descrito en relación a las vestiduras. Entonces ahí es donde está el mensaje central de este tema. En todo tiempo, no solamente en ciertos momentos, sino dice el predicador, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces vamos a entender a qué se refiere, y creo que para esto es importante que veamos un poquito del contexto. ¿En qué contexto él nos está escribiendo este principio? Dice en el capítulo 9 de Eclesiastés, a partir del versículo 2, dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Vean ustedes, ahí está el contexto en el cual el predicador nos escribe este principio. Ya hemos hablado acerca del día del bien, ya hemos hablado acerca del día de la adversidad, y cuando hablamos de ese tema nos referimos más al día de la adversidad, porque es el enfoque que el predicador le está dando mucho para entender el valor de la vida. Entonces, en ese contexto, ahora el predicador nos quiere resaltar lo que tiene que ver con la vida, pero nos pone el contraste de la muerte, y ese es el contexto de este texto, ¿sí? Por eso dice que un mismo suceso habrá de acontecer a todos, al bueno, al malo, al rico, al pobre, ninguno se escapará de ello. Una vez dijo un actor, si no mal recuerdo, Anthony Hopkins, él decía: de este mundo una cosa es cierta, nadie saldrá vivo. Y eso es cierto, ¿sí? Y dice el predicador, añadiendo, dice:
aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y vean esto que es importante, dice, también su amor y su odio y su envidia fenecen ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es importante porque ese es el contexto al cual él quiere llevarnos hoy. El predicador siempre utiliza los contrastes mucho para resaltarnos una gran verdad. Y hoy nos está diciendo que esto que nosotros vivimos debajo del cielo, y que quizás muchas veces sea fastidioso, sea cansado, sea aburrido, sea con violencia, sea con injusticias, él dice, a pesar de todo ello, habrá un momento cuando tú ya no estés ahí, y entonces, bueno, pues es claro que eso pesará, ¿sí? Entonces decía una autora, la vida es injusta, pero la vida finalmente es buena. Y por eso dice aquí el predicador, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y entonces es aquí donde empieza el apuntarnos hacia la verdad que quiere hoy dejarnos. Dice, anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras, dice él, ya son agradables a Dios. Y dice, después de esto, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y después de ese texto viene el que nosotros estuvimos, o con él estuvimos también estudiando la semana pasada, porque dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, este tema tiene que ver mucho con todos los que hemos visto, pero se relaciona de manera directa con el que vimos de mejores son dos que uno. O sea, para nosotros poder sacar nuestra parte en esta vida que Dios nos ha dado, pues tenemos que valorar la importancia del compañerismo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro compañero, de nuestra compañera, pero es vital para ello nosotros poder también entender el tema de hoy. Entonces, si esto es así, la pregunta es, ¿de qué nos está hablando el predicador? Cuando él nos hace esta invitación, ¿a qué se estará refiriendo? O sea, ¿por qué quiere llevarnos a ese contraste de la muerte? Bueno, porque él lo que quiere decirnos de manera importante es que estamos vivos y no muertos, ¿sí? Y entonces, si bien es cierto que él utiliza mucho el llevarnos al umbral de la muerte para hacernos pensar en las cosas valiosas, el gran propósito que él tiene para hacerlo es que nosotros valoremos la vida, es que nosotros valoremos y demos gracias por lo que tenemos todos los días, ¿sí? Entonces, él definitivamente, Salomón, nos está animando a disfrutar la vida. Ya lo leímos en otros dos temas, este texto que voy a leer, que está en Eclesiastés 8, versículo 15, donde dice el predicador, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo,
los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Entonces, para el predicador es muy importante el que celebremos la vida y el que celebremos la alegría. Él por eso dice, yo alabé la alegría. Y la descripción que él da de alegrarse es una descripción muy cotidiana. O sea, es una descripción muy sencilla en términos del alegrarnos. O sea, el alegrarnos no tiene que ver con grandes cosas. El gran problema es que muchas veces esta vida nos deslumbra, nos distorsiona los valores y entonces perdemos esa capacidad de alegrarnos en las cosas pequeñas y cotidianas. Por eso es que él dice que vio a gente que supo caminar entre los vivos, y dice que él también vio a siervos montados a caballo y a príncipes que andaban de pie. Entonces, él quiere hablarnos de vida, pero quiere hablarnos de una vida cotidiana, no de una vida que implique grandes cosas para nosotros, en ese sentido, celebrarla, ¿no? Y entonces él nos da, nos da una serie de comparaciones en relación a la muerte, para que nosotros entendamos el valor de la vida. La primera, y es muy importante que nosotros hoy la reflexionemos, dice, porque mientras se tiene vida, se tiene esperanza. Y eso tiene que ser muy importante. Hoy hay muchos que se quitan la vida por cuestiones que aparentemente son muy complicadas para ellos, ¿sí? Un chico que no logra ingresar a la universidad se quita la vida. Hoy estamos viendo incluso niños que a temprana edad se están suicidando cuando eso antes no era posible. ¿Por qué? Pues porque la cotidianidad de un niño pues era el juego, era la creación, era la aventura. Entonces, muchas veces las personas pareciera que al no ver alguna esperanza, ellos se quitan la vida o renuncian a la vida o desisten a la vida. Entonces, lo primero que dice el predicador es, mientras se tenga vida, se tiene esperanza. Podremos haber hecho cuestiones que en nuestra ignorancia nos han afectado, es cierto, pero mientras se tenga vida, se tiene esperanza. Mucho de lo que el plan de vida busca es cómo ayudarte a que tú diseñes mejor tu vida de tal manera que le traigas descanso a la misma. Y la verdad es que si oportunamente alguien nos advirtiera y nos ayudara, lo agradeceríamos mucho, y esa es la idea. Pero también es cierto, la idea es como cuando quizás por alguna situación tomaste una mala decisión, el predicador te está diciendo, mientras se tenga vida, se tiene esperanza. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de rehacer ello si nosotros entendemos, si nosotros reflexionamos cómo hacerlo. Lo peor que puede pasarnos es tomar una decisión falsa en el sentido de quitarnos la vida cuando todavía no era el tiempo para ello. Entonces, primera gran verdad que el predicador nos dice es, mientras tengas vida hay esperanza. ¿Sí? Seas joven, seas adulto, seas padre, seas esposo, en fin, mientras tengas vida tienes esperanza. Dice el predicador, dice, los muertos nada saben. Ya lo leímos hace rato, y aquí a lo que se está refiriendo el predicador es que los muertos pues ya no pueden ellos decidir, ellos ya no pueden tomar una acción diferente a la que en la vida tomaron, y eso es cierto. Hay un tema que vamos a ver que es
al lugar que habremos de ir y ahí hablaremos sobre ello. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Y lo que es cierto es que la palabra lo dice, hay una eternidad después de la muerte. No morimos espiritualmente. Nuestro cuerpo físicamente muere, pero no nuestro espíritu ni nuestra alma, ¿sí? Pero una cosa es cierta, es que la decisión que en la tierra tú tomes es la decisión que afectará tu eternidad. Por eso es que dice el predicador, los muertos nada saben, no en términos de que no sean conscientes, sino en términos de que las decisiones a las que ellos llegaron mientras vivieron son las que finalmente completaron su balance de vida, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en ese tema, el lugar al que habremos de ir. Cuando nosotros lleguemos a la muerte, estaremos cerrando el balance de nuestra vida. Y todo lo que sea importante decidir, lo tenemos que decidir en tanto tenemos vida. Hoy hay un hijo por el cual tienes que luchar, tienes vida, tienes esperanza y tienes la posibilidad de decidir, ¿sí? Y eso aplícalo en todos los aspectos de la vida. Mujer, joven, a lo mejor has tomado una decisión que ha marcado tu vida. Bueno, lo importante es que entendamos que podemos tomar decisiones hoy que mejoren ellos, ¿sí? Tenemos que echar mano de la vida eterna, como dice la palabra, y a través de la ayuda de Dios, muchas cosas en ese sentido restituirles. Dice también, y esto es importante, dice el predicador, incluso nos da un ejemplo, y él dice que la memoria de los muertos queda finalmente en el olvido, ¿sí? Porque quizás mucha de nuestra preocupación en la vida, pues sea dejar legados, sea dejar, no sé, cosas por las cuales nosotros finalmente nos afanamos, pero muchas cosas de ellas finalmente quedarán en el olvido, ¿sí? Aquí nos pone el predicador un ejemplo, dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y dice, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que estar nosotros, a través de lo que vivimos, influyendo posteriormente a nuestra muerte en nuestros descendientes, más que en ciertos, ¿qué les diría?, edificios, o más que en ciertas obras que nosotros construyésemos que finalmente quedan en el olvido. Lo que tiene que quedar más bien es la manera como nosotros influimos. Por eso es que también dice, también su amor y su odio y su envidia fenecen ya. O sea, cuando uno muere, si tú viviste una vida llena de odio, de rencor hacia los demás, pues ahí se va a quedar en la muerte. O sea, no tiene caso que tu vida la estés enfermando con ello en lugar de realmente estar viviendo. Y finalmente, esta que es muy importante, dice el predicador, mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cuánta gente en los tiempos que estamos viviendo pagaría por tener derecho a más tiempo de vida? ¿Sí? No sé si ustedes escucharon de un gran banquero en España, dueño de uno de los grandes bancos, que su hija decía, mi padre, al final, una vez que había muerto, decía, con todo el dinero del mundo que tuvo, no pudo pagar el oxígeno que él necesitaba para poder seguir viviendo. Sus pulmones simplemente dejaron de funcionar, y aunque pudieran tener
muchos ahí tanques de oxígeno, pues simplemente no se podía, ¿no? Entonces, mejor es perro vivo, dice el predicador, que león muerto. Quizás para muchos tú seas insignificante, quizás para muchos tú no tengas valor, pero para tus seres queridos eres de mucho valor. Para un padre eres insustituible, para un hijo no se diga, para un nieto eres lo máximo. Entonces, si tú tienes vida, es mejor esa vida, aunque seamos, como dice el predicador, perros mejor vivos que leones muertos. Entonces, en ese contexto es en el cual nos está hablando el predicador. Entonces, ¿qué te quiere él hacer recordar y recapacitar? Que estamos vivos. Hoy, gracias a Dios, tenemos la vida y es una esperanza para nosotros seguir adelante. Ahora, ¿cómo podríamos entender esta invitación que el predicador nos está haciendo? Son varios principios los que están en este texto, están muy reflejados en la sociedad de ese tiempo y vamos a tratar de extraerlos. Primeramente, él dice, en todo tiempo, voy a agrandarlo lo más posible, dice, si no yo se los leo por si no se ve, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Y a qué se está refiriendo él con esto? Bueno, él se está refiriendo a frescura, él se está refiriendo a ligereza. Déjenme decirles que en los tiempos bíblicos la ropa, la vestimenta era muy importante, ¿sí? Era muy difícil que la gente tuviera tanta ropa. Normalmente tenía su calzón, su túnica y un manto que era el cual los cubría. Ese manto era muy utilizado en la noche. Cuando la gente dormía en donde durmiese, el manto le servía a manera de una cobija, ¿sí? Había incluso leyes, hoy no puedo por el tiempo estárselas relatando de la Biblia, pero incluso había leyes que prohibían que a una persona se le retuviese su prenda, su ropa, por más de un día. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, su vestimenta era su prenda con la que dormía, ¿sí? Entonces era muy difícil que la gente tuviera tantas túnicas. Por eso es que Juan el Bautista, cuando estaba él predicando y la gente se arrepentía porque él les decía, generación de víboras, arrepiéntanse, y la gente empezaba a arrepentirse, dice la palabra que vinieron a él y le decían, maestro, ¿qué podemos hacer? Y entonces él les decía, ok, tú tienes 2 túnicas, dale una túnica al que no tiene. ¿Por qué? Porque no era algo así que la gente tuviese tantas. Entonces, la túnica o la vestimenta tenía que ver con ligereza, o sea, tenía que ver con aquella prenda que la gente llevaba, con la que dormía y con la cual hacía su vida, ¿sí? Es muy interesante que Jesús, cuando manda a sus discípulos a predicar, y dice Mateo 10, que les dice que no lleven 2 túnicas, que solamente lleven una. Entonces, la vestidura tenía que ver con la ligereza para vestir y para vivir todos los días. Y por eso también la blancura. ¿Por qué? Porque siento que era quizás 1 o 2 túnicas las que tenían, pues se volvía importante el que sean siempre blancos tus vestidos. Serán los mismos, pero bien limpios, ¿sí? Y no se diga frescura. Estamos hablando de un clima semidesértico, un clima donde las radiaciones son muy fuertes, y efectivamente el mejor color para refractar la luz del sol es el blanco. La gente no utilizaba colores oscuros. Incluso
El color oscuro era símbolo de duelo, el cilicio. Cuando una persona estaba triste o estaba de luto, se vestía de cilicio, de oscuro, ¿sí? Pero lo normal era la blancura, para poder refractar los rayos del sol y en ese clima semidesértico vivir su vida. Es cierto, tenía que ver con limpieza, blancura. Ahora, acuérdense, un clima semidesértico, sin mucha agua, entonces la limpieza era muy importante, que esas vestiduras estuvieran lo más blancas posibles. Definitivamente tenía que ver con pureza. Mientras más blancura, más pureza. De hecho, en la Biblia se habla que los convidados a las bodas del Cordero, dice que vestirán lino y lino finísimo. O sea, un lino es un color blanco y en ese sentido es pureza. La blancura siempre está asociada a pureza, a santidad, pero también es cierto, está asociada a renovación. ¿Por qué? Porque en la medida que una persona mantiene esas vestiduras blancas, es un síntoma o símbolo de vida, de renovarse, de no añejarse, de no aislarse o en ese sentido no abandonarse como persona. También es cierto, y esto es muy profundo para poderlo ver en detalle, pero también la vestidura tenía que ver con las etapas de la vida. Por ejemplo, José el soñador, dice la palabra que su padre Jacob le hizo una vestidura, una vestimenta de colores, porque era su hijo consentido, su hijo preferido, ¿sí? Las doncellas, las vírgenes, por ejemplo, vestían túnicas de colores, porque eso simbolizaba que eran vírgenes, que eran doncellas, que estaban en la etapa de decidir por la etapa de su vida que venía adelante. Entonces, hay varias descripciones donde podemos ver que las vestiduras estaban asociadas a la etapa de vida, como también es cierto a la clase social. Por ejemplo, el vestirse de púrpura. Nos dice Lucas, hablando del hombre rico, que él vestía de púrpura, un color que denotaba poder, pero también denotaba, en ese sentido, riqueza, ¿sí? Entonces, tenía que ver la vestimenta también con los anhelos, con las expectativas que tenía la persona hacia su vida, y por lo tal mantenía esa vestimenta en su etapa y en su momento justo. Es cierto, esto estaba muy relacionado también con la gratitud. Las vestiduras blancas era el estar agradecidos con la vida, el estar agradecidos con lo que tengo o con lo que no tengo, y el estar agradecidos con una nueva oportunidad de la vida, con la humildad, no se diga, y con la alegría, ¿sí? Dice Proverbios, el corazón alegre, que dice, satisface la vida, ¿sí? Pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. Entonces, la alegría tenía que ver pues con esa actitud de la persona de vida, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la otra parte? Porque acuérdense que también dice el predicador que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Aquí igual tenemos que referirnos al tiempo antiguo, y el aceite o los ungüentos tenían que ver mucho con la hermandad, con la restauración. Cuando una persona pues caminaba un trayecto aún dentro de una ciudad, pues estaba sometida a los rayos del sol. Entonces, cuando llegaba a una casa, era de buena manera, de buena, que diríamos, de buena recepción, el que el dueño de ese hogar le ungiera aceite en su cabeza. Por eso es que el Salmo 23 habla sobre ello y dice: unges mi cabeza
con aceite. O sea, era una práctica de hermandad, de hospitalidad, el que a una persona se le ungiese el aceite. Entonces, era hermandad, pero también es cierto, era restauración por ese calor que había estado afectando la cabeza de la persona. También es cierto, y esto lo podemos ver nosotros mucho en la Biblia, tiene que ver el aceite con unción, con poder. Los reyes eran ungidos con aceite, los sacerdotes eran ungidos con aceite, y ello implicaba que ellos estaban consagrados para Dios, pero también que tenían un poder y una presencia divina que Dios les daba. Por eso es que, por ejemplo, cuando David es perseguido por Saúl, y David tiene varias ocasiones de poder hacerle daño a Saúl, David dice: no, yo nunca haré nada en contra del ungido de Jehová. ¿Y a qué se refería con ungido? A que había sido pues llenado con aceite sobre su cabeza, y eso denotaba presencia divina, denotaba poder, pero también es cierto, y bien al final, denotaba consagración. También es cierto que el aceite y los ungüentos estaban muy relacionados con el olor grato, con la preparación. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús, estando en Betania, viene una mujer y lo unge precisamente con un perfume muy costoso de nardo? Los discípulos se molestan porque dicen, pues ese perfume valía casi lo de un año de trabajo, y ellos dicen, o uno de ellos dice, Judas, pues ¿por qué mejor ese perfume no se vendió y se dio a los pobres, ¿no? Y Jesús dice: no, porque ella está viendo lo que ustedes no ven. ¿Por qué? Porque ella me está ungiendo sabiendo que seré llevado a la muerte. Entonces, el ungüento sobre nuestra cabeza de alguna manera tiene que ver con que nosotros estemos conscientes y preparados por si en cualquier momento somos llamados. Quizás eso a veces se nos pasa también, el decir: es cierto, vivo la vida y la disfruto, pero tengo que estar consciente pues que en cualquier rato algo pudiera suceder y tengo que estar preparado. Decía una película muy vieja, decía: nunca te vayas sin decir adiós. ¿Y a qué se refería a ello? Que siempre tienes que estar consciente en tu vida que tienes que estar preparado. Y es cierto, también tiene que ver el aceite con sabiduría. Dice este proverbio que en la casa del justo hay aceite, y eso tiene que ver, en la casa del sabio hay aceite, y entonces el aceite también tiene que ver con sabiduría y finalmente consagración. Ok, con todo este contexto simbólico que nos relata el tiempo antiguo, podemos ahora sí entender lo que Salomón nos está queriendo decir con esta declaración. Lo primero que él nos está queriendo decir es que manifestemos vida, ¿sí? Que optemos, que le demos a la vida el lugar que debe de tener, ¿sí? O sea, alegrémonos. Él por eso dice: alégrate, alégrate, en todo tiempo sean tus blancos tus vestidos. Después dice: goza de la vida con la mujer que amas. Y antes ya lo vimos, él dice: por tanto, alabé yo la alegría. Entonces, la primera aportación que el predicador nos está dando es que manifestemos vida. Segundo, es cierto que cuidemos nuestro aspecto, y si lo llevamos a una versión más cotidiana, pues es precisamente la que nosotros aquí estuvimos leyendo, que dice: vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume, ¿no? En el sentido de cuidar nuestro aspecto, de notar vida en la manera como nosotros nos arreglamos,
y vivimos cada uno de los días que Dios nos da. Es cierto que irradiemos frescura y limpieza, que irradiemos frescura y limpieza, y no solamente es irradiarla en términos de nuestra vestimenta, sino cómo también nosotros caminamos más ligeramente. Quizás mucho de lo cual nosotros nos distorsiona la vida es todo aquel afán por la vestimenta, por el estatus, en ese sentido, cómo me ven los demás. Y hoy lo que estuvimos viendo es que la vestimenta tiene que ver también con ligereza, en decir cómo caminas más ligero, cómo llevas menos peso, y en ese sentido cómo irradias frescura, cómo irradias también ligereza, ¿sí? Dice el tercero, que irradiemos frescura y limpieza. El cuarto, que seamos olor grato, ¿sí? Que tú seas una persona recibida, que seas una persona que sea agradable escuchar, que sea una persona que a través de lo que habla vida. Mucha gente está estacionada en la crisis, está estacionada en la muerte, está estacionada en los problemas, está estacionada, aunque tiene vida, en que no hay esperanza. Y entonces, pues muchas veces es cansado estar con personas así, ¿sí? Dice la anécdota de aquella persona que estaba ahí dormida en una parte, y llegan unos niños y le untan los bigotes de queso echado a perder, y entonces cuando él se levanta y empieza a oler, dice, esta casa apesta. Y entonces se va a otro lugar, y ya que llega ahí dice, este lugar apesta. Y finalmente dice, este mundo apesta. Y no es tanto que la casa, la ciudad o el mundo apestase, sino que en los bigotes él estaba llevando ese queso añejo. Entonces muchas personas no son olor grato, y quizás nosotros pudiéramos ser parte de esas personas, donde entonces nuestros hijos, nuestros amigos nos rehuyen. ¿Por qué? Porque dicen, híjoles, no puedo hablar con él. ¿Por qué? Porque lo que habla no es un olor grato. Y esto es importante, que cuidemos nuestra oportunidad y libertad. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo en un mundo que nos avasalla, que nos lleva a que no estemos respetando los tiempos y las etapas que Dios nos da. ¿Y eso qué trae a nuestra vida? Pues trae falta de descanso, trae problemas, y muchas veces el sentirnos con aflicción de espíritu porque no supimos esperar los tiempos adecuados. Y acuérdense que vestimenta, de acuerdo al tiempo antiguo, tenía que ver también con esas etapas. Si era la etapa de la doncella, pues ella tenía las expectativas para su vida de esa etapa. Y por eso dice un proverbio, que las aguas que son tuyas sean para ti, que no se vean derramadas por extraños. Y eso se refiere a ello. Cuidemos nuestra oportunidad y nuestra libertad también. Una persona que llega por alguna cuestión legal a la cárcel, pues realmente es tremendo, ¿sí? Yo me gusta ver un programa en la tele que se llama ¿cómo? Alerta Aeropuerto, y es muy dramático. Yo te invito a que lo veas. Es de National Geographic, pues de personas que muchas veces son abordadas en los aeropuertos por otras para que lleven droga, y los saben cazar viendo que tienen necesidades, y que pues les dicen, no va a pasar nada, tú llegas a tal ciudad, entregas esto y vas a ganar tantos miles de dólares, y no pasa así. Y apenas escuchaba yo un padre que lloraba y decía, mi hija, perdóname, mi chiquita, perdóname por lo que hice, ¿sí? Entonces, mantener en todo tiempo nuestras vestiduras blancas
es respetar las etapas de nuestra vida, pero también es cierto, nuestra libertad. Nuestra libertad. Finalmente, que seamos agradecidos, que nosotros vivamos agradecidos. Si tengo 2 túnicas solamente, pues gracias a Dios por esas 2 túnicas. Si tengo 3 pantalones, si tengo 2 zapatos, gracias a Dios por ello, porque finalmente no es, y con lo que el predicador nos está hablando, pues no es tanto lo que tienes, es finalmente cómo lo vives, cómo lo disfrutas y cómo irradias eso finalmente a los demás. Por eso, nuestro proceso de aprendizaje tiene que ver con las 4 áreas de nuestra vida. Son 3, ya lo hemos visto, son 3 porque es la parte de nuestro espíritu, es la parte de nuestras emociones y es nuestro cuerpo. Pero estoy separando la parte intelectual o nuestra mente, que es parte de nuestra alma, porque es muy importante en este tema, ¿sí? Dice Proverbios que tal cual nuestros pensamientos, nosotros somos. O sea, tal cual nosotros pensamos, nosotros vivimos. Entonces, por eso es muy importante que le pongamos mucha atención a nuestra mente en términos de un área estratégica, donde nosotros tenemos que trabajar para nosotros cambiar nuestra manera de ver la vida. Entonces, nuestro proceso de aprendizaje está muy centrado en la renovación de estas áreas. La espiritual, que es lo más profundo, la emocional, que viene después, la intelectual y finalmente la física. Ya hablamos en el descanso que pues las vacaciones, por ejemplo, pues afectan la parte física, pero no necesariamente la parte más profunda nuestra. Y entonces tenemos que también tener maneras de trabajar esas áreas. Ok, ¿cuáles son las preguntas? Primera pregunta. Dice, ¿cuánta gente depende de tus ganas de vivir? Es una pregunta muy importante. Quizás a veces nosotros no recapacitamos en ello. Oye, ¿cuánta gente depende de mis ganas de vivir? Porque si tú no te has dado cuenta, quizás esos que están alrededor de ti, pues anhelan que tú tuvieras una forma diferente de ver la vida. Hace tiempo leí un libro de Isabel Allende y me gustó mucho porque ella relata que cuando ellos como familia vivieron la muerte del presidente Salvador Allende porque fue derrocado, pues dice que su vida cambió de la noche a la mañana pues a una desgracia, o sea, perdieron todo. Y dice que muchos de sus familiares pues prácticamente se vinieron a menos. Pero dice Isabel Allende que ella tenía un tío que él veía la vida de manera diferente. Dice, y aunque no tenía nada ese tío, él quiso que nosotros tuviéramos como niños en ese tiempo una percepción diferente. Dice, y entonces nos llevaba en Chile, dice, a esas huertas de duraznos, allá le dicen melocotones y son unos duraznos exquisitos, y dice Isabel Allende, mi tío nos llevaba a esas huertas y negociaba que nos dejaran como niños entrar y comer hasta hartarnos, dice, y se lo autorizaban. Dice, entonces él nos enseñó que a pesar de que vivíamos en tiempos de crisis, podíamos comer hasta reventar y reír hasta no poder. Y entonces ella decía, si yo como escritora, que es una escritora muy buena, dice, si yo como escritora mi mente la tengo tan amplia para escribir, mucho tuvo que ver cómo influyó ese tío, que de una tragedia él nos hizo una percepción diferente de vida. Entonces, ve qué tan importante es esta pregunta.
¿Cuánta gente depende de tus ganas de vivir? ¿Por qué? Pues porque lo que tú vivas influye en ellos. Segundo, ¿has renunciado a algo valioso en tu vida? ¿Y cómo has enfrentado dicha renuncia? ¿Por qué? Porque es cierto, vivimos en un país pues donde muchas veces tenemos que renunciar a aspectos importantes de nuestra vida. No se diga, muchas mujeres tienen que cuidar a sus padres, tienen que renunciar a sus metas, y lo importante es, aunque fue una decisión personal, cómo te enfrentas y cómo vives esa renuncia. Decía una vez un terapeuta, quizás tú, decía él en el radio, tú has decidido ya no formar un matrimonio, vivir así. Y decía él, está bien, pero vive como si mañana te fueras a casar. ¿Por qué? Porque él decía, no te abandones. A lo mejor por alguna razón tú renunciaste a algo, pero tú vive con una percepción diferente de la vida. Y esto es importante porque esto en varones y en mujeres es parte de nuestro contexto, ¿sí? En muchas maneras se da, ¿sí? Entonces, ¿cómo reacciono a ello y cómo vivo después de ello, ¿sí? Pregunta, dice, ¿estás ejercitando tu cuerpo? ¿Estás ejercitando tu mente? ¿Estás ejercitando tu alma? ¿Estás ejercitando tu espíritu? Por ejemplo, ¿cuánto el hacer deporte nos ayuda en nuestra percepción de vida? Mucho. ¿Cuánto el que nosotros estemos renovando nuestros pensamientos nos ayuda en nuestra percepción de la vida? Mucho, ¿sí? Una buena película, un buen libro, automáticamente nos trae ideas que nos pueden ayudar, ¿sí? No se diga cuando trabajamos los aspectos emocionales y los sentimientos que están en nuestra alma, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, vas a un lugar a ayudar, a un albergue, a un lugar de necesidad, ello automáticamente cambia tu manera de pensar. Incluso muchas gentes encuentran su estilo de vida a partir de salirse de sus propios sentimientos y empezar a ir a ver otras personas en condiciones incluso más difíciles. No se diga, y es lo más importante, la parte espiritual. ¿Cómo estás trabajando el espíritu que tienes en tu vida? Un autor lo dijo, en cada persona hay un hueco del tamaño de Dios. Ese hueco es nuestro espíritu. El único que lo llena es Dios, ¿sí? El único que lo satisface es Dios. Y entonces tenemos nosotros que pensar ello. ¿Cómo lo estoy alimentando? ¿Llevo una rutina religiosa o realmente estoy decidido a buscar a Dios en la quietud, en la soledad, en su palabra, de tal manera que mi espíritu empiece a tener vida? Y dice la pregunta central de nuestra tarea, dice, define 3 acciones que realizarás para mejorar tu imagen y tu actitud. ¿Por qué tu imagen y tu actitud? Porque tu imagen tiene que ver con lo que tú manifiestas. Tu imagen tiene que ver con lo que tú irradias. Y es claro que la imagen y la actitud tú no la puedes cambiar a menos que haya un cambio profundo en tu vida, ¿sí? Yo puedo cambiarme el corte de pelo, yo puedo cambiarme algunos aspectos, pero lo que tiene que ver con la actitud de cómo yo estoy enfrentando la vida y cómo la estoy viviendo, tiene que ver con aquello muy profundo
que va irradiando de nuestro espíritu a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. No hay, yo te podría decir, necesariamente un lugar por el cual comiences. Puedes comenzar con las 4 áreas de tu vida. Lo importante es que te lo propongas. Lo importante es que tú reconozcas que esto es valioso, que lo quieres hacer y que entonces tú digas, ok, ¿qué puedo y por dónde comenzar? De tal manera que yo me lo establezca como un propósito y lo empiece a trabajar. Y entonces vas a ver que este principio que el predicador nos está hoy dando se convierte en algo muy valioso, no solamente para tu vida, sino para la vida de los que están alrededor de nosotros. Nuestros hijos van a ser más competentes en lo que están haciendo cuando ellos vean a personas en sus padres felices. No se diga, pues al rato los que son jóvenes, cuando emprendan su matrimonio, eso va a ser muy valioso. Pues bueno, este es el tema, esta es la aportación del predicador. Creo que deberíamos de tenerlo en un gran marco ahí en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro despacho, que todos los días nos impulsaran a ello. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento a tu cabeza. Somos Vida y Comunidad. Mi nombre es Juan Antonio Hernández, mi esposa Estela Rivera. Por favor, compártenos tus tareas, compártenos cómo estos temas te están siendo útiles y cómo te están ayudando en este diseño de vida. Y eso para nosotros es algo pues también importante y muy valioso. Te damos las gracias y te pedimos que estés con nosotros la próxima semana. Ya estamos en el 7º tema, ya estamos prácticamente para cerrar el programa y vienen esos temas de cierre, vienen esos temas que son a manera como de un balance final en nuestra vida y vas a ver qué importantes son. Muchas gracias y buenas noches.